Imagina que cierras los ojos y lo único que escuchas es el crujido de la madera congelada bajo tus pies, un sonido que te advierte que el aire ahí fuera, a 50 grados bajo cero, tiene la capacidad de detener tu corazón en apenas unos minutos. El frío no es solo una temperatura, es una entidad viviente, una mano invisible que se cuela por tus ropas, busca tus huesos y los convierte en cristales a punto de romperse. Estás en la gran llanura, un páramo infinito de blanco donde el cielo y la tierra se confunden en una masa gris. Y la única esperanza de ver el amanecer de mañana no es un refugio metálico, ni un calentador eléctrico de alta tecnología, sino un montículo de tierra, una estructura humilde que parece haber brotado del suelo como una herida cerrada de la naturaleza. Antes de sumergirnos en este viaje al corazón de la arquitectura, de la supervivencia, te invito a que te suscribas a nuestro canal para seguir desenterrando los secretos más brutales y fascinantes de nuestra historia, porque lo que estás a punto de descubrir desafía todo lo que creías saber sobre la fragilidad humana frente a la furia de los elementos. El viento aúlla con una intensidad que hace vibrar tus tímpanos. Si estuvieras expuesto apenas unos instantes, la escarcha sellaría tus ojos y la congelación comenzaría a devorar tus extremidades. Pero tú entras, te deslizas hacia el interior de esta estructura semienterrada y de repente el silencio es absoluto. La temperatura cambia de forma radical. No hace calor, pero tampoco sientes esa muerte inminente que te acechaba afuera. Estás dentro de una casa de tierra, una tecnología ancestral que permitió a diversas naciones nativas americanas habitar los lugares más inhóspitos del continente. ¿Cómo es posible que una pila de tierra, madera y hierba lograra vencer a un enemigo que hoy doblegaría a cualquier estructura moderna sin calefacción? La respuesta no reside en la complejidad, sino en una comprensión profunda de la física que la civilización occidental tardó siglos en redescubrir. Para entender el ingenio detrás de estas viviendas, debemos alejarnos de la idea de que la tecnología solo es sinónimo de metal y cables. En las vastas llanuras y en las regiones del norte, la supervivencia era una cuestión de termodinámica básica. Estas casas, a menudo llamadas casas de tierra o casas de césped, funcionaban bajo el principio de la masa térmica. Imagina que la tierra es una esponja gigante, no de agua, sino de energía. Durante el día, las paredes exteriores absorbían el calor. La densidad de la tierra actuaba como un amortiguador, reteniendo esa energía durante horas. Cuando caía la noche y el termómetro se desplomaba hasta grados que desafían la vida, la pared comenzaba a liberar lentamente ese calor acumulado hacia el interior de la estancia. Era un radiador natural, un sistema de calefacción que no necesitaba combustible, solo la inteligencia de saber dónde y cómo colocar el barro. Pero no te confundas, estas casas no eran refugios improvisados de gente desesperada. Eran maravillas de la ingeniería de precisión. Los constructores sabían que el frío extremo no solo viene del aire, sino del viento que lo transporta. Una estructura convencional, elevada y expuesta, es un blanco fácil para el viento. Al excavar parcialmente la vivienda o cubrirla con capas gruesas de tierra y césped, los nativos americanos eliminaban la superficie de fricción. El viento pasaba por encima de ellos como si fueran una colina más del paisaje, sin encontrar un punto de anclaje para enfriar la estructura. Era una lección de humildad ante el entorno. Si no puedes vencer a la tormenta, conviértete en parte del paisaje. Si te preguntas cómo evitaban la humedad, el componente secreto era el armazón. Estructuras robustas de madera tratada con aceites naturales y dispuestas en un entramado técnico permitían que la tierra se mantuviera firme sin colapsar por su propio peso. La vida en estos hogares era un ejercicio de comunión con el ritmo de la tierra misma.
Mientras el resto del mundo, en siglos posteriores, se obsesionaría con aislarse de la naturaleza, estas civilizaciones entendieron que la clave era la simbiosis. El techo, compuesto por capas de césped entrelazadas con una precisión casi quirúrgica, funcionaba como un filtro. En verano, permitía que el calor excesivo se mantuviera afuera. En invierno, atrapaba el aire caliente generado por un pequeño fuego central, creando una burbuja de vida en medio de un infierno gélido. Los niños crecían escuchando las historias de sus ancestros, sentados en el suelo que les daba seguridad, mientras afuera el mundo se congelaba en un silencio mortal. ¿Es acaso nuestra tecnología moderna, tan dependiente de fuentes externas de energía, realmente superior a una forma de vida que era, por definición, autosuficiente? Piensa en la durabilidad. Mientras que hoy sufrimos con casas que requieren mantenimiento constante, grietas que aparecen por cambios de temperatura y techos que se vuelan con un vendaval, estas construcciones de tierra duraban décadas. Eran, en muchos sentidos, una extensión de la geografía local. Cuando una familia abandonaba el refugio, la tierra simplemente reclamaba lo que era suyo, sin dejar rastro de residuos químicos o metal oxidado. Era una huella ecológica inexistente, una lección de sostenibilidad que hoy, en nuestra era de crisis ambiental, deberíamos observar con respeto. No había ambición de grandeza arquitectónica, solo la ambición de sobrevivir un invierno más, y en esa sencillez residía su mayor sofisticación. A veces, el misterio de estas casas se hace más profundo cuando consideramos la logística. ¿Quiénes eran estas personas que decidían quedarse en lugares donde la vida es tan difícil? Muchos historiadores coinciden en que la capacidad de adaptación fue el rasgo definitorio de estas culturas. No se trataba de una falta de opciones, sino de una elección deliberada de dominio sobre su entorno. Dominar el frío no era luchar contra él, era entender sus leyes y utilizarlas en su beneficio. Mientras los exploradores europeos llegaban a estas tierras y morían por falta de preparación frente al entorno, los habitantes nativos vivían en el interior de estas casas de tierra con la tranquilidad de quien conoce los secretos de la física. Cada pared tenía una función, cada capa de tierra era un escudo, cada diseño era una respuesta a un problema que para otros habría sido fatal. Seguimos avanzando en la historia y nos encontramos con que este conocimiento no solo era práctico, sino cultural. El hogar era sagrado justamente porque era el que garantizaba la existencia. La distribución del espacio interior también era vital. La zona de dormir, ligeramente elevada, aprovechaba el hecho de que el aire caliente tiende a subir, creando un microclima de confort. El humo del fuego central circulaba y ayudaba a endurecer las vigas de madera, protegiéndolas de la descomposición y los insectos. Nada era azaroso. El diseño era el resultado de miles de años de prueba y error, una base de datos biológica transmitida de generación en generación sobre cómo mantener la llama de la vida encendida cuando el mundo intenta extinguirla. Imagina por un momento el contraste. Un colono moderno, atrapado en una casa de madera con corrientes de aire, sufriendo por el costo de la leña y el miedo a que el combustible se agote, y a pocos kilómetros, una familia nativa dentro de su casa de tierra, observando cómo la tormenta se estrella contra sus muros, sabiendo que el frío no entrará, que la temperatura interior se mantendrá estable y que, al despertar, tendrán la energía necesaria para continuar. ¿Quién era el civilizado? ¿Quién poseía el verdadero conocimiento técnico? La arrogancia de la modernidad nos impide ver que, a veces, la solución a nuestros problemas más complejos ya fue resuelta por quienes caminaron antes que nosotros, con herramientas mucho más humildes, pero con una sabiduría mucho más profunda.
El impacto emocional de estas construcciones radica en nuestra propia vulnerabilidad. Todos tenemos un miedo instintivo al frío, a la oscuridad y a la falta de refugio. Cuando escuchamos sobre estas casas de tierra, algo dentro de nosotros resuena. Es el reconocimiento de que la ingeniería no siempre necesita acero inoxidable o vidrio templado. A veces, solo necesita barro, paja y la capacidad de observar cómo la naturaleza protege a sus criaturas. Estas casas no eran prisiones, eran refugios que permitían la libertad de movimiento en un entorno hostil. Eran el centro de gravedad de una civilización que sabía leer la tierra como si fuera un libro abierto. Mientras el invierno arrecia en esta narrativa, debemos preguntarnos por qué la historia oficial a menudo ignora estos avances. Quizás porque es más fácil vender la idea de la conquista tecnológica que la idea de la convivencia con el medio ambiente. Quizás porque reconocer la genialidad de estas construcciones nos obligaría a admitir que nuestro modelo actual es, en muchos aspectos, menos resiliente. Estas casas de tierra no solo sobrevivieron al clima, sobrevivieron a la historia, recordándonos que el ingenio humano no tiene una sola cara y que la supervivencia es la forma más alta de inteligencia. Al analizar las evidencias arqueológicas, encontramos que la distribución de estas casas seguía patrones precisos. No se construían en cualquier lugar, sino en sitios estratégicos donde la inclinación del terreno permitía un drenaje óptimo y una protección natural contra los vientos predominantes. Los constructores sabían leer el relieve, una habilidad que hoy hemos perdido en nuestra dependencia de los mapas satelitales. Poseían una visión tridimensional de su territorio, entendiendo el flujo del aire como si pudieran verlo. Esta capacidad de observación es lo que separa a un constructor de un ingeniero y a un sobreviviente de una víctima. Es una lección que resuena con fuerza en los tiempos actuales, donde la desconexión con el entorno nos hace más frágiles de lo que estamos dispuestos a admitir. A medida que profundizamos en el funcionamiento de estas estructuras, se vuelve evidente que el aislamiento no era solo térmico, sino acústico. Dentro de una casa de tierra, el mundo exterior desaparece. El ruido de la ventisca, que afuera es ensordecedor, se convierte en un susurro tenue. Esta calma no es baladí. El estrés psicológico de una tormenta de invierno es uno de los mayores asesinos de la moral de un grupo humano. Mantener la paz mental, el silencio y la seguridad en el interior era vital para que la comunidad se mantuviera unida y capaz de enfrentar los desafíos de la primavera. El refugio no solo protegía el cuerpo, protegía el espíritu. La estructura era un contenedor de calma. Cuando pensamos en el concepto de hogar, a menudo lo asociamos con la estética o el estatus. Para quienes levantaban estas casas, el hogar era una herramienta. Era vital que cumpliera su función con eficacia, sin adornos innecesarios que pudieran debilitar la estructura. Esta obsesión con la funcionalidad pura es lo que hoy admiramos en el diseño industrial, pero que en estas culturas era una cuestión de vida o muerte. Cada viga, cada capa de tierra prensada, cada ángulo de la entrada tenía una razón de ser. Era un diseño basado en la supervivencia pura, una forma de arte que no buscaba la belleza, sino la continuidad de la existencia. Observar estas casas a través de los siglos nos invita a reconsiderar el valor de la simplicidad. En una era donde buscamos soluciones tecnológicas para cada problema, a veces ignoramos que la respuesta más eficiente a menudo ya existe en la naturaleza. No necesitamos inventar sistemas de calefacción complejos si podemos diseñar casas que entiendan la inercia térmica. No necesitamos materiales sintéticos si podemos volver a aprender cómo tratar los materiales naturales para que duren siglos. Existe una belleza brutal en esta lógica, una elegancia que surge de la necesidad.
Los habitantes de estas casas fueron quizás los arquitectos más pragmáticos de la historia, cuya obra maestra no era una catedral, sino el hecho de que sus familias lograran ver el sol después de los inviernos más crueles. El misterioso silencio de estas ruinas nos habla de una época donde la humanidad no intentaba imponer su voluntad sobre el clima, sino que negociaba con él. Quizás ahí resida la mayor lección de las casas de tierra. La naturaleza no es un enemigo que debe ser derrotado con acero y cemento, sino un sistema con el que debemos aprender a colaborar. La casa de tierra es el símbolo máximo de esta colaboración. Es la tierra misma levantándose para proteger a sus hijos. Es un recordatorio de que, incluso en las condiciones más brutales, cuando la temperatura cae a niveles que harían colapsar cualquier otra cosa, el ingenio tiene el poder de crear un santuario donde la vida puede continuar, protegida y serena. Si has llegado hasta aquí, es porque comprendes que la historia no es solo una serie de fechas y batallas, sino una crónica de la resistencia humana. La próxima vez que sientas el frío, aunque sea en el confort de tu hogar moderno, recuerda a aquellos que, hace siglos, hicieron de la tierra su manta y del ingenio su escudo. La historia nos enseña que las soluciones más brillantes suelen ser las más simples, las que respetan las leyes de la física y las que encuentran su lugar en el mundo natural en lugar de intentar dominarlo. Si te ha fascinado este recorrido por las crónicas de la supervivencia, te invito a darle me gusta a este video y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que hemos perdido la capacidad de vivir en armonía con nuestro entorno como lo hacían nuestros ancestros? Tu interacción nos ayuda a seguir trayendo a la luz estas historias olvidadas, fortaleciendo nuestra comunidad de exploradores de la verdad histórica. Al final, cuando el viento amaina y la tormenta se retira, lo que queda es la evidencia del paso humano. Estas casas de tierra no dejan cicatrices en el paisaje. Se integran, se desvanecen, se vuelven una con la tierra. Esa es su última victoria, el triunfo sobre el tiempo y sobre el olvido. La historia de estas estructuras es, en última instancia, la historia de nuestra propia capacidad para superar lo imposible. A través de la observación, el respeto por las leyes naturales y la humildad del constructor, el ser humano fue capaz de vencer a los rigores de un clima que, en cualquier otra circunstancia, nos habría borrado de la faz del planeta. El secreto de las casas de tierra es, en realidad, el secreto de nuestra propia supervivencia como especie. Estamos viviendo en un mundo que a menudo se siente cada vez más frágil ante cambios climáticos y desafíos sin precedentes. Mirar atrás hacia estas casas que desafiaron inviernos de 50 grados bajo cero no es un acto de nostalgia, es un acto de búsqueda, un intento de recuperar el conocimiento que nos permitió prosperar en los rincones más hostiles del mundo. La sabiduría contenida en estas paredes de barro es una antorcha que todavía brilla, esperando a que alguien vuelva a mirar, a aprender y a aplicar lo que la historia nos ha enseñado con tanta crudeza y a la vez con tanta belleza. No busques más allá de la tierra bajo tus pies, porque en ella, si sabes cómo escuchar, vive la respuesta a los desafíos del futuro. Cierra ahora los ojos y vuelve a sentir ese frío imaginario con el que empezamos. Siente cómo, gracias a lo que has aprendido hoy, ese frío ya no se siente como una amenaza, sino como un desafío que tiene solución. La historia es un espejo, y en las paredes de tierra de los antiguos vemos una versión de nosotros mismos capaz de lo extraordinario. Gracias por acompañarnos en esta crónica brutal y fascinante. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque la historia tiene miles de secretos más aguardando en las sombras y no querrás perderte ni uno solo de ellos. Hasta la próxima aventura en los rincones más profundos del pasado.
Pero antes de que ese silencio definitivo se instale y la pantalla se apague, permitidme que profundice todavía un poco más. Porque si os habéis quedado hasta aquí, es porque algo en vuestro interior ha resonado con esa idea de que la modernidad, con todo su acero inoxidable y sus cristales templados, quizás ha olvidado algo fundamental. No hablo simplemente de arquitectura, hablo de la relación íntima entre el individuo y su refugio. Cuando un hombre antiguo levantaba una casa de tierra, no estaba meramente levantando un muro para aislarse del viento, estaba estableciendo un pacto con el terreno que habitaba. Ese pacto era sagrado porque el material que sostenía su existencia era a la vez el material que lo acogería cuando su ciclo vital llegara a su fin. Es una circularidad que nuestra sociedad actual ha roto por completo. Una desconexión que nos hace sentir a menudo como náufragos en nuestras propias viviendas, rodeados de materiales sintéticos que no respiran, que no envejecen, que simplemente se degradan sin dignidad. Imaginad por un momento el proceso de construcción de una de estas viviendas. No había planos milimétricos diseñados en una oficina a miles de kilómetros de distancia, ni camiones de reparto transportando toneladas de materiales procesados. El constructor era un lector de signos, un intérprete de la geología local. Sabía que la mezcla de arcilla, arena y fibras vegetales no era una fórmula estándar, sino una respuesta específica a la composición química de aquel suelo concreto. Dominar esa proporción era un arte que se transmitía de padres a hijos, una gramática de la tierra que permitía al ser humano dialogar con la termodinámica mucho antes de que existieran los termómetros digitales. Aquellos maestros constructores entendían que la inercia térmica es la mayor aliada contra la inclemencia. El comportamiento de la Tierra es fascinante porque funciona como una batería térmica de una eficiencia pasmosa. Durante las horas de luz, incluso en esas latitudes extremas, donde el sol parece apenas una sombra pálida en el horizonte, los muros absorben la radiación, la guardan para luego liberarla lentamente durante el gélido transcurso de la noche. Es un intercambio de energía que no conoce el ruido de los motores ni la dependencia de las redes eléctricas. Es pura física aplicada con la inteligencia de la observación empírica. Mientras nosotros luchamos hoy por climatizar espacios con una energía cada vez más costosa y escasa, aquellos antepasados vivían en un equilibrio donde el muro era, al mismo tiempo, el sistema de calefacción, el aislante y la estructura portante. ¿No es acaso un retroceso intelectual tratar de resolver con tecnología de alto coste lo que nuestros ancestros resolvieron con la simple comprensión de la naturaleza? Sin embargo, no quiero que penséis que esta es una oda al pasado primitivo, despojado de toda complejidad. Todo lo contrario, es una invitación a reconocer que lo que llamamos progreso a veces no es más que una simplificación de nuestras capacidades. Hemos sustituido la sabiduría constructiva por la eficiencia industrial, y en ese camino hemos perdido la capacidad de habitar. Una casa de tierra no solo es un refugio contra el frío extremo, es una entidad que regula la humedad ambiental, que filtra el aire de forma natural y que ofrece una acústica que ningún panel aislante moderno puede replicar. Es un espacio que literalmente abraza a quien lo habita. Hay una paz inefable en el interior de una estancia de paredes gruesas de barro. Quienes han tenido el privilegio de dormir bajo techos de vigas de madera desnuda y paredes de tierra apisonada lo saben. Es el silencio de la tierra, un silencio que se siente denso, acogedor, casi protector. Exploremos ahora el ángulo más humano, el del hogar como centro del cosmos personal. Para estas familias, la casa no era un activo financiero, era el centro de la vida.
el lugar donde se preservaba la memoria de los linajes. Cada grieta reparada, cada capa de cal aplicada, cada rincón donde el humo del hogar había dejado su huella, contaba una historia. La casa evolucionaba con la familia. Si nacían nuevos miembros, se añadía una estancia siguiendo la misma técnica, integrándola con la anterior de tal modo que la estructura parecía haber crecido orgánicamente. Había en ello una honestidad brutal. La casa no ocultaba su origen. No había revestimientos para disimular la estructura. La verdad de la construcción era su propia estética. Esa transparencia constructiva es algo que hemos perdido, ocultando siempre nuestras tripas bajo capas de yeso y pinturas sintéticas que no hacen más que aislarnos de la realidad de nuestro refugio. ¿Qué sucedía cuando esa familia, tras generaciones de lucha y supervivencia, decidía abandonar el hogar? Es ahí donde reside la lección más sublime. Cuando una casa de ladrillo y hormigón es abandonada, se convierte en un esqueleto de ruina industrial, una cicatriz que tarda siglos en desaparecer. Pero una casa de tierra, cuando se deja a su suerte, simplemente decide volver a casa. Se deshace lentamente, devolviendo al suelo los componentes que lo formaron. La lluvia la erosiona con suavidad, el viento la acaricia, y en cuestión de décadas lo que fue un hogar vuelve a ser una colina, una elevación del terreno, un rincón de tierra fértil donde la vegetación vuelve a brotar con más fuerza gracias a los nutrientes que la estructura devuelve al sistema. Es una lección de humildad absoluta. Hasta nuestra mayor protección contra el mundo es, en esencia, prestada. Reflexionad ahora sobre esto. ¿Cuántas de nuestras estructuras actuales pueden decir lo mismo? Nuestra civilización se define por su capacidad de dejar una huella imborrable, por llenar el mundo de materiales que no pertenecen al ciclo de la vida. Hemos creado un mundo que no sabe morir y por lo tanto no sabe cómo regenerarse. La arquitectura de tierra, en cambio, es una arquitectura de la regeneración. Enseña que podemos ser poderosos, que podemos dominar el entorno y protegernos de las temperaturas más extremas, sin necesidad de dejar una cicatriz permanente en la tierra. Es la arquitectura de la responsabilidad, y quizás ahí radique la clave de nuestra salvación futura. No se trata de volver a vivir en chozas, sino de recuperar la lógica que subyace a esa construcción. La lógica de la integración, del uso eficiente de los recursos locales, de la arquitectura que entiende su lugar. Podríamos mirar hacia regiones remotas, donde estas técnicas siguen vivas por pura necesidad operativa. Allí, donde los recursos son escasos y el clima no perdona, la tierra sigue siendo el material rey. Y cuando uno observa a un maestro constructor de adobe, no ve a alguien anclado en el pasado, sino a un tecnólogo de lo natural. Sus manos saben exactamente cuánta presión aplicar al bloque para que sea denso y resistente. Sus ojos saben leer la humedad del aire para saber cuándo es el momento óptimo para el secado. Es una tecnología de alta precisión, solo que en lugar de circuitos integrados, utiliza la intuición educada por años de práctica. Cada bloque de adobe es, en sí mismo, un pequeño milagro de ingeniería, una cápsula de tiempo que une el cielo y la tierra. La modernidad nos ha vendido la idea de que el confort es una cuestión de potencia, más calefacción, más aire acondicionado. Pero lo que estamos descubriendo es que el confort real es una cuestión de diseño inteligente, de diseño que trabaja a favor y no en contra de las leyes de la termodinámica. Las casas de tierra que hemos explorado son la prueba definitiva de que la inteligencia humana no alcanza su cenit cuando consume más energía, sino cuando necesita menos para lograr lo mismo. Es una lección de eficiencia radical, una que deberíamos estar enseñando en cada rincón donde se piensa el futuro de nuestras ciudades. Pero más allá del diseño, queda la huella emocional.
Hay algo profundamente curativo en estar rodeado de materiales que provienen de la tierra. Vivir entre paredes de tierra es, quizás, la forma más directa y constante de mantener esa conexión con la naturaleza. No es lo mismo tocar un muro de plástico o de metal que acariciar una superficie de tierra seca, cálida al tacto, que vibra con la historia geológica del sitio. Es una experiencia sensorial que nos ancla, que nos devuelve a una escala humana, que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. En un mundo donde todo es efímero, tener un rincón de tierra bajo nuestros pies, sentir la solidez de una pared que no ha sido fabricada por una máquina, sino moldeada por el esfuerzo y la sabiduría, nos ofrece una forma de estabilidad que el lujo material nunca podrá comprar. Quizás, al terminar este recorrido, no debáis mirar hacia afuera para encontrar la solución a vuestros problemas de estrés o de inseguridad. Quizás debáis mirar hacia vuestros cimientos. ¿Qué es lo que os sostiene? ¿Qué es lo que os protege? ¿Habéis aprendido que la tierra, esa sustancia humilde que pisamos sin prestarle atención, es capaz de salvar la vida de quien sabe cómo trabajarla? La tierra es resistente, es adaptable, es paciente, es, en última instancia, el material más resistente que jamás hayamos utilizado. Mientras el hierro se oxida y el hormigón se agrieta, la tierra permanece, adaptándose a los movimientos del terreno, sanándose a sí misma con la ayuda del tiempo y el cuidado del hombre. Si esta historia os ha hecho cuestionar la fragilidad de vuestro propio mundo, si os ha hecho mirar las paredes que os rodean con ojos nuevos, entonces el propósito de esta crónica se ha cumplido. La historia no es un libro cerrado, es un diálogo constante, y en cada grieta de una casa de barro hay un mensaje esperando a ser escuchado. Es un mensaje de supervivencia, de tenacidad y sobre todo de una belleza que no necesita alardear para demostrar su valía. Porque lo que realmente importa, lo que perdura, lo que nos mantiene a salvo cuando el viento aúlla afuera y el frío amenaza con detener el pulso del mundo, no es la opulencia de nuestras posesiones, sino la solidez de nuestros fundamentos. Ahora, mientras la penumbra envuelve vuestra habitación y el sonido de mi voz comienza a desvanecerse en el aire, os invito a que llevéis esta reflexión con vosotros. No dejéis que el ruido del mundo moderno os haga olvidar que todavía somos criaturas de la tierra. Todavía necesitamos refugio, todavía necesitamos calor y todavía necesitamos comprender nuestra relación con el entorno. La próxima vez que sintáis frío, recordad a aquellos constructores anónimos que con nada más que la tierra en sus manos, desafiaron al invierno eterno y ganaron. Porque si ellos pudieron, con las herramientas más sencillas imaginables, crear un santuario de calor y seguridad, ¿qué es lo que no podríais hacer vosotros con toda la sabiduría que la historia ha puesto a vuestro alcance? La respuesta no está en el futuro ni está fuera. Está bajo vuestros pies, esperando a que decidáis empezar a construir vuestra propia forma de habitar el mundo. Gracias por ser parte de este viaje hasta el final. La historia de la humanidad es larga, es compleja y, como habéis visto hoy, es mucho más sólida de lo que jamás hubiéramos imaginado. Hasta nuestro próximo encuentro.